A lo largo de los años, muchas figuras históricas han aparecido. La humanidad, la cual está al borde de la extinción, tuvo que refugiarse en una zona, mientras que el peso de toda la humanidad cayó en muy pocas personas. Cada una de ellas sería recordada para siempre, pero hubo una que no. Hoy hablaremos de una chica en específico. Hoy hablaremos de una chica la cual hace 300 años luchó por la humanidad. Una heroína, incluso cuando todos le dieron la espalda. Una chica que solo deseaba ser amada, pero aún así, ella, al contrario que todos, fue totalmente olvidada por la humanidad. Este es su último registro. Esta es la única prueba de que una heroína llamada Cory Chikage existió. Un día, 3 de febrero del año 2003, nacería una nueva vida. Una chica de cabello negro nacida en la era cristiana vio la luz. Su nombre, Cory Chikage. Una chica que sería alguien bastante alegre, alguien que amaba ser amada por su familia y tendría una infancia muy feliz como la de cualquier otro niño. O así es como se suponía que fuese. A veces, la realidad es muy dura. Y a esa chica le tocó la peor vida posible, todo por algo que no fue su culpa. Durante su infancia, la que se suponía que era una familia feliz sería rota abruptamente por el egoísmo de esa propia familia. Su padre era básicamente un niño del cuerpo de un adulto, irresponsable, no hacía tareas en el hogar y bastante malo con su familia. No les importaba prácticamente, un borracho que prefería beber antes que ver a su esposa enferma. Pero para peor, su madre tenía una aventura. Esta, sin importarle su esposo, su hija, sin importarle nada, abandonó a todos para irse con su amante, el hombre al que ella amaba. Aparte de tener que enfrentar el dolor del abandono de su madre, Chikage tendrá que afrontar también la ira de su padre, el cual claramente no sabía cómo criar a una hija él solo. Este se trataba de un borracho sin remedio, pero la pesadilla de Chikage apenas había comenzado. Lo malo de vivir en un pueblo como el que vivía Chikage es que toda la gente se conoce entre todos. Esto le jugó en contra a la niña. En cuanto la gente se enteró de la aventura y del abandono de la madre de Chikage, las consecuencias no se irían solo contra ella, sino que también a su propia familia. Tora, hija de la ramera, inútil, esas palabras empezarían a ser diarias en la vida de Chikage. Puede que las niñas no conocieran qué significaban, pero aún así las decían para dañar a Chikage. Por su lado, su padre y madre no sabían qué hacer con la custodia de Chikage. Esta pasó de ser un vínculo hermoso entre dos personas que se amaban a una maldición para dos personas que querían separarse, pero no podían por culpa de su hija. Solo por haber nacido, ella era una maldición para los dos, provocando que ninguno apoyara a Chikage. Esta empezaría a ser abusada físicamente en el colegio. Le tiraban el pelo y con unas tijeras se lo cortaban. Incluso a veces le cortaban la oreja por accidente, pero nadie hacía nada. A veces le rompían la ropa y de esa forma tenía que ir a clases, pero los profesores que se suponía que le defenderían se quejaban con ella por ser tan irresponsable. Al final, una niña con unos padres como esos no llegaría a ningún lugar, decían. Las agresiones empezarían a escalar aún más y más. Ahora, cuando Chikage estaba cerca de una escalera, la empujaban, provocando que ésta se cayera y quedara seriamente dañada. Pero la culpa no era de quienes la molestaban. Al final solo estaban jugando. Con esas excusas, cada día era un infierno. Kage sufría de robos, maltratos, insultos, burlas, incluso de sus propios profesores. En su casa tenía que aguantar a un padre que siempre llegaba borracho y el cual no era capaz ni siquiera de hacer una comida. Sus vecinos la trataban de zorra, decían que acabaría siendo como su madre. No había ningún momento de paz y Kage decidió cerrar su corazón como método de defensa y por su lado empezaría a jugar videojuegos como un método de escape a la realidad. Pero era eso, un escape, porque cuando volvía a la realidad el infierno era exactamente el mismo. Decidiría huir aún más. Con sus audífonos ya no escuchaba a la gente, pero no servía. Si empezaban a quemarla, no se sabe cómo fue. Pero Chikage a veces volvía con quemaduras a su casa, pero ya era incapaz de sentir nada, incapaz de sentir dolor, incapaz de escuchar. Con eso pasaría cada día en el infierno llamado vida, esperando a que algún día esto acabe. No importaba cómo, solo que esto acabe de una vez por todas. Pero como si los dioses la hubieran escuchado, un día que parecía ser normal en junio, su infierno acabaría para iniciar un infierno para el resto de la humanidad. Durante el año 2015, la humanidad se enfrentaría al fin del mundo. Los dioses celestiales decidieron acabar con la humanidad, enviando una especie totalmente desconocida que resistía todas las armas que tenían los humanos. Se trataban de los Vertex. Estos caerían desde el cielo empezando a matar a todas las personas que se encontraban. No importaba su edad, su físico, nada.
Estos donde aparecían se comerían a cualquier humano que se encontraban alrededor. Para empeorar la situación, estos no solo eran ultra resistentes, eran también prácticamente infinitos, por lo que no había forma de luchar contra ellos, o por lo menos de forma convencional. De la nada, un grupo de chicas empezó a sentir palabras, como si fueran una especie de mensaje de algo superior a ellas. Se trataban de los dioses terrenales, los cuales, intentando darle una oportunidad a los humanos para defenderse, hablaría con estas chicas, las cuales serían llamadas micos. Aparte de ellas, un grupo de chicas elegidas, en cuanto tomaran un arma, podrían usar parte de los poderes de estos dioses. Estas serían llamadas heroínas. Las heroínas eran lo suficientemente fuertes para derrotar a esos monstruos llamados Vertex. Bajo esa premisa, ese día donde los Vertex cayeron del cielo, Chikage correría teniendo la suerte de no encontrarse con ninguno. Ella correría para llegar a un lugar en específico, un santuario. Encontraría la que sería su nueva arma, una guadaña con la cual podría cortar a los Vertex. Ella había sido escogida como una heroína, la cual tendría que luchar para defender a los indefensos. Algo que era muy irónico, considerando que hasta ese momento la humanidad no le dio más que dolor a esa niña. Así, con 12 años, Tori Chikage fue escogida como heroína. Pero eso no era todo. En ese mismo lugar llegaría una niña de más o menos su misma edad. Ya quedó impactada. Para ella, Chikage casi parecía una diosa. Chikage leyó en su bicicleta su nombre, Hanamoto Yoshika. Esta se trataba de un amigo. Así, con su ayuda, lograrían llegar a Chikoku, uno de los pocos lugares a salvo de los Vertex gracias a Shingyu, un árbol que aplicó una protección donde los Vertex no podían entrar. De esa forma, lograrían sobrevivir al día del apocalipsis. El día donde la humanidad empezaría la lucha por su supervivencia, todo en manos de 5 niñas, y curiosamente, iniciando el único momento en la vida de Chikage donde pudo conocer la felicidad. Chikage, por Dios, qué personaje. Como notarán, la vida de Chikage es puro dolor. En una obra como No Wayu, todos los pasados trágicos van más o menos similares. Sus vidas eran relativamente normales hasta que llegaron los Vertex, los cuales causaron daño a los protagonistas de una u otra forma. El mejor ejemplo es Wakaba, la cual durante todo el volumen 1 luchaba para vengarse de estos. Pero con Chikage es lo contrario. Los Vertex fueron el menor de los problemas en su vida. Todo su sufrimiento está en lo que pasó antes de los Vertex. Toda su vida es puro dolor loco. El cómo se narran esos flashbacks es muy jodido, al nivel que lloré mientras lo leía. Lo que le hicieron y el cómo está narrado me destruye por dentro, más aún porque esto no fue culpa de Chikage para nada. Ella solo tuvo la mala suerte de nacer en una familia horrible. Su padre, como demuestra a lo largo de la obra, es una basura con patas, y su madre, por suerte para ella, no nos dejó mucho espacio para poder criticarla por su condición, pero vamos, que lo que se ve en los flashbacks es nefasto. No, lo siguiente. Por otro lado, todo lo del bullying me tocó mucho emocionalmente. Yo también fui víctima de bullying en mi vida. Claro, no a los niveles tan extremos que pasó Chikage, tampoco me voy a victimizar, por Dios. Pero como entenderán, el ver todo lo que tuvo que sufrir ella de cierta forma me causó que me pueda vincular emocionalmente con el personaje casi de inmediato. Es bastante horrible todo lo que vivió, desde los cortes, desde los insultos y lo que no me acordaba, las quemaduras. Todo esto pasó a la vista de los adultos que nunca le ayudaron. Es que, como siempre digo, todo el sufrimiento de Chikage va de la mano a lo sola que estaba. Si tan solo le daban un abrazo en el momento adecuado, el destino de Chikage sería totalmente diferente. Pero no nos adelantemos, porque ahora, por suerte, sigue la única parte positiva de toda su vida. Chikage, tras sobrevivir al día donde empezó el infierno para la humanidad, entendería desde un inicio cuál era su posición, pero aún así no quitaba que por mala suerte para ella, toda la gente que tanto odio le tenía aún seguía con vida dentro de Shikoku. Eso no solo incluyó a sus conocidos, también incluía a su familia, pero no solo se trataba de su padre, también estaba su madre, la cual sobrevivió al ataque de los Vertex, pero su amante no contó con la misma suerte. Pero eso no acababa ahí. Mucha gente superviviente de ese día tomaron una enfermedad mental llamada pánico al cielo, pues como todos los Vertex cayeron desde el cielo, la gente estaba totalmente traumada. Esta se dividía en 4 fases, cada una era peor que la otra, y la madre de Chikage estaba demasiado mal, estaba en la segunda fase, por lo que tuvo que volver a su hogar para ser tratada ahí mismo.
Asimismo, la humanidad no se quedaría esperando su muerte sin antes luchar. Así es como ellos se unieron creando el Taicha, una organización que reuniría a todas las Mikos y heroínas en Shikoku, con tal de poder defenderse de los ataques de los Vertex, aparte de controlar a todos los supervivientes con tal de que la humanidad no caiga por su propia culpa. Hikage, como es lógico, se uniría a esta organización, por lo que ella, junto a las otras heroínas, tendrían su aprendizaje en un lugar apartado de la sociedad, el Castillo Marugame. Aparte, les serviría como base para entrenar, siendo este el lugar donde conocería a todas sus compañeras. En las clases conocería a Doi Tamako e Yohima Ansu, la primera siendo una chica bajita pero bastante energética, siendo todo lo contrario a la segunda, que era una chica rubia algo más tímida, aunque notó de inmediato cómo esas dos eran básicamente uña y carne, no se podían separar ni por si acaso. Aparte conocería a Takashima Yuna, una chica de cabello rojo que sería su mayor compañera a lo largo de su vida, siendo la única chica en la que Chikage sentía que se podía apoyar y que simplemente le hizo olvidar todo el sufrimiento que ella tuvo en su vida. Por último conocería a Nogi Wakaba, la líder del grupo de heroínas, una chica que claramente era la más talentosa de todas, pero también la más seria. Esa chica vio de cerca todas las atrocidades de los Vertex y ahora vivía en búsqueda de venganza contra esos monstruos. Aparte de las 5 heroínas, en ese lugar también había una Miko. El Taicha decidió enviar una de las Mikos que descubrieron a las heroínas. Hanamoto Yoshika se ofreció como voluntaria con tal de apoyar a Chikage, pero al final terminaría siendo Uesato Hinata la escogida al ser la que tenía más poderes como Miko disponible, por lo que siendo estas las únicas 6 personas en el lugar, vivirían bastante en paz de hecho. Ellas pudieron conocerse bastante con el tiempo, en especial Yuna con Chikage, la cual la empezó a llamar Gunchan. El acercamiento era algo que Chikage no esperaba, pero no se sentía mal, era bastante agradable estar cerca de Yuna, era alguien que la aceptaba tal y como era, a pesar que no se parecían en nada o del trato que ella podía tener con todas. Takashima nunca se alejó de su lado, por eso Chikage estaba pasando por el mejor momento de su vida, pero la paz sería cortada de un día para otro. La ciudad de Suwa, la única con la que Shikoku tenía contacto, tras varios meses, incluso años de lucha y de perder territorio, acabó cayendo junto a la única heroína que tenían, Hiratori Utano. Esta noticia solo significaba una cosa: ahora los Vertex irán a Shikoku, y así mismo pasaría. El tiempo de un segundo a otro se detendría, ya habían llegado. Este era su primer combate, este era el inicio de la guerra para las heroínas de Shikoku, por lo que el Shinjo iniciaría la forestización, un lugar totalmente aparte donde las heroínas pelearían contra los Vertex. Este era llamado el Yukai, pero todo el daño que reciba el Yukai se vería reflejado en el estado de Shikoku, con diferentes accidentes y pérdidas humanas. En lugar, todas se reunirían con Wakaba, la cual ya estaba lista para el combate. Chikage por su lado llegaría con Yuna con su guadaña. Las últimas en llegar fueron Tama y Ansu, pero era porque Ansu tenía mucho miedo, tanto miedo que incluso cuando se quería transformar no pudo. El miedo simplemente le superaba. Chikage le recriminaría esto a Ansu y también le daría de la posición de líder de Wakaba. Ninguna estaba de acuerdo, aunque gracias a Yuna, en vez de pelear entre ellas, iniciarían sus ataques contra los Vertex. Todas lograron pelear, incluso Ansu, pero Chikage no podía moverse. Era miedo. Ella tenía miedo. Era su primera batalla contra los Vertex. Se empezó a sentir mal. Criticó tanto a Ansu por tener miedo, pero al final ella era la que no combatía. Eso hasta que llegó Yuna, y con su típico optimismo tomaría a Chikage de la mano y la llevaría al campo de batalla. Mientras Yuna luchaba, ayudó a Chikage a balancear su guadaña, derrotando a un Vertex de inmediato. En cuanto logró derrotar a 3, a esta se le fue el miedo, cambiándolo por rabia. ¿Cómo era posible que le tenga miedo a seres tan inferiores a ella? Por lo que empezaría a pelear, pero en un momento solo se quedó mirando a Wakaba. Ella sola se metió entre medio de todos los enemigos. Esta lograba acabar con muchísimos enemigos de golpe, siendo este el punto más clave de su victoria. Mientras algunas tenían que ganar el valor para luchar, ella se encargaba de los enemigos más complicados. En medio de la lucha, los Vertex se juntaron para formar a un Vertex evolucionado. Este era mucho más resistente. Cualquier paso en falso podría acabar con la muerte de alguna de ellas, por lo que Yuna usaría la carta de triunfo, la cual se trataba de poder usar el poder de un hada, con tal de mejorar tus fuerzas mediante una transformación, pero ya estaban advertidas que esto era mejor no usarlo. Aún así, todas celebrarían su primer victoria, todas hablarían y estarían de acuerdo con que Wakaba sea la líder, incluso Chikage. Tras eso, todas mejoraron su relación, incluso dejando de lado las formalidades y empezando a llamarse por su nombre, siendo este el final de su primer combate contra los Vertex.
A los días de esta victoria, Chikage quería ver a su familia. Al parecer su madre pasó de la fase 2 del síndrome del pánico al cielo a la fase 3. Su condición era pésima. Considerando que la última fase es la cuarta, su madre estaba a nada de perder su vida casi por completo, por lo que estaba obligada a volver al lugar donde ella nació, el lugar donde vivió su propio infierno. El simple hecho de oler ese aire le hacía que le entraran náuseas. Era su hogar y era todo un desastre, basura por todos lados, latas de cerveza tiradas. Era un asco estar ahí. Vería a su madre, la cual estaba dormida por haber tomado sus medicamentos, y se encontraría con su padre. Este diría que encargaría algo de cenar para que coman, pero Chikage huiría rápidamente. No soportaba estar en ni un solo segundo más en esa casa, así que por costumbre caminaría a la escuela. Estando parada frente a ella, empezaría a recordar su infierno, cómo la maltrataban, la golpeaban, la insultaban. Todos esos recuerdos le inundaron la mente. Cuando ella estaba por irse, se encontraría con una maestra, pero ella ahora no la ignoró. Al contrario, ella dijo que la estaban buscando. ¿Pero quién la estaba buscando? En cuanto pudo, la maestra la tomó de la mano y la llevó a un lugar. Ahí estaban todos los que abusaron de ella, todos quienes la ignoraron, todos quienes la insultaron. Pero ahora era diferente a lo usual. Ellos ahora tenían sonrisa en su rostro. Empezaron a decirle que eran amigas, que estaban felices de que haya vuelto. Esto provocó una confusión grande en Chikage, pero se volvió consciente de lo que pasó. Ellos ahora la querían porque era una heroína. Esto la puso feliz. Este era el valor en su vida. Su valor era ser una heroína. Ahora todos la amaban. Ahora ella tenía todo lo que quiso en su vida. Al entrar otra vez en su casa, hablaría con su madre. Esta le preguntaría si se sentía orgullosa de ella por ser una heroína. Su madre inesperadamente respondió que sí, que era muy feliz de haberla tenido y que la amaba. Eso era su vida, bendecida al nacer, maldita al crecer, pero ahora había vuelto a ser bendecida. Este era todo el valor que podía tener en su vida. Tras la visita a su hogar, ella volvería al castillo. Poco tiempo después iniciarían el segundo combate contra los Vertex. Estaban las 5 heroínas, sí, incluso Yuna, la cual luego de usar la carta de triunfo había sido hospitalizada para examinar qué causan estas. Esta se había escapado del hospital para ayudar en la lucha. En esta lucha, otra vez un Vertex evolucionaría, por lo que Chikage decidiría usar su carta de triunfo. Esta le permitía existir en 7 lugares a la vez, creando una especie de clones. No importaba si mataban a una, mientras exista, aunque sea una Chikage, seguiría creando más clones. A menos que puedas matar a las 7 al mismo tiempo, Chikage era básicamente inmortal, por lo que sin mucha dificultad salvaría a Yuna y lograría derrotar a los Vertex evolucionados, aunque sin llegar a la cantidad de muertes que siempre lograba Wakaba. Aún así, para Yuna esta fue la mejor de combate. Una vez Yuna salió del hospital, esta ayudaría a Chikage a entrenar. Esta era su misión, ser la heroína más fuerte, para que la gente la quiera aún más. A partir de ese momento, Chikage tuvo un pequeño momento de paz. Pudo competir y vencer a Wakaba en un juego de cartas. También incluso en el tercer combate contra los Vertex, tendría un momento muy chistoso respecto a Udon. Básicamente, todas pudieron disfrutar de la paz, hasta que inminentemente su líder cometería un error muy grave. Durante uno de los combates contra los Vertex, Wakaba como siempre se lanzaría sola contra la ofensiva de los Vertex, pero estos seres ahora venían con un plan. Rodearían a Wakaba en búsqueda de asesinarla primera. Todas irían a ayudarla, pero luego otra parte de la ofensiva iría en contra del Shinju. Así es, ahora debían elegir entre defender a Wakaba o al Shinju. Todas irían a defender al Shinju a excepción de Yuna, la cual se abriría paso para ayudar a Wakaba. Tras 6 horas de combate, lograrían salir todas con vida, pero las heridas que Yuna sufrió con tal de ir a apoyar a Wakaba provocó que caiga en el hospital totalmente inconsciente. Una vez todas fueron al hospital esperando noticias sobre Yuna, la cual aún no despertaba, pero Chikage no secretaría un solo pelo. Ella le recriminaría todo a Wakaba. Es por su culpa que Yuna acabara así. Wakaba se disculpó, pero no era consciente del problema. Chikage se lo diría. El problema se trata de su motivación. Wakaba vivía cegada en búsqueda de la venganza contra los Vertex. Es por eso que siempre toma la peor decisión posible. Si ellas siguieran luchando de esa manera, lo que le pasó a Yuna podría ir a más. Incluso podría llevar a su propio equipo a la muerte. Anzu detendría a Chikage de seguir hablando, pero Chikage no se detendría. Incluso amenazaría con golpear a Anzu, a lo que Tama saldría a defenderla. Una vez la discusión se enfrió, Chikage le diría una última cosa a Wakaba, y esta no mejoraba con
como líder, nunca más lucharía a su lado. Ella no pondría su vida en riesgo por culpa de Wakaba. Tras esta discusión, la situación estaba muy tensa una vez salieron del hospital, pero Chikage lo siguiente que sabría es que gracias a Anzu, Wakaba finalmente había entendido su error y cambiaría su motivación para luchar. En vez de luchar por los que se fueron, luchará por los que aún siguen vivos, por lo que iría a la habitación de Chikage a disculparse. Chikage tiene claro que simples palabras no demuestran nada, pero le daría la oportunidad de demostrar que cambió con acciones. La estará viendo y por eso aceptaría luchar a su lado una vez más. Tras la evolución de Wakaba como persona, la relación de Chikage con Wakaba mejoraría. Incluso un día Wakaba llegaría con una portátil para jugar con Chikage, la cual tras jugar juntas un buen rato lograrían acercarse un poco más. Incluso Chikage le prestaría 20 juegos para que aprenda más sobre este mundo que tanto le gustaba a Chikage. Se bañarían todas juntas y sería todo felicidad, hasta que una premonición de Hinata lo rompería todo de golpe. Se viene el ataque de los Vertex más grandes hasta la fecha. Así es, incluso más grande que el combate que acabó con todas hospitalizadas. Se trataba de la batalla en el castillo Amarugame. Llegaría el día de la batalla y gracias a que ahora saben que Wakaba no se lanzará sola, Anzu pudo demostrar todo su potencial como estratega. Creando una estrategia dejando a 3 heroínas en puntos claves, a ella en el centro de todo apoyando con su ballesta y comandándolas, y con una heroína descansando a su lado, ya que con su último combate son conscientes que los Vertex lucharán a desgastarlas y atacarán con todo cuando ya estén todas exhaustas, por lo que todas estarían listas. La que se quedaría descansando en el inicio sería Chikage, la cual se empezó a impacientar pero no actuaría, no cometería el mismo error que cometió su líder y que ella tanto criticó. Así pasaría 1 hora y media de combate hasta que Wakaba mostró signo de agotamiento. Tras un llamado de Anzu, esta cambiaría de posición con Chikage, tocando ambas las manos y reanudando el combate. Este seguiría sin mucho problema hasta que 2 Vertex evolucionaron. El primero, que era una serpiente que se dividía, fue acabado por Tama, y por otro lado, contra el otro irían todas juntas para atacar los puntos débiles que encontró Wakaba, pues este Vertex aún no se había terminado de formar. Con su gran trabajo en equipo, no solo lograrían superar la batalla del castillo Amarugame, sino que sería el día que tendrían mejores resultados de todos. No solo evitaron a enemigos formidables, también empezaron a confiar más entre ellas. Y básicamente, finalmente se habían vuelto un equipo. Tras la derrota de los Vertex tendrían un momento de paz, por lo que el Taicha les llamarían para una nueva misión, una excursión fuera de la barrera para buscar vida humana y de paso revisar el estado de Suwa. Tal vez la ciudad no había caído como ellos creían, así que tras tantos años finalmente verían el mundo fuera de la barrera, ciudades destruidas. Nada era como recordaban, todas buscarían en búsqueda de supervivientes, pero no había rastro de nadie. La ira inundó la mente de Chikage. Tras ver a unos Vertex, pese a que estos no generaban ningún problema, ella se lanzó a acabar con ellos. Tenía que descargar su ira y así pasaría. Tras más de 3 horas de búsqueda, no encontraron a nadie, por lo que decidirían acampar en un río. Todas jugarían un rato juntas. Disfrutarían de un momento de paz donde por un momento dejaron de lado su faceta de heroínas y simplemente se relajaron como niñas. Al día siguiente seguirían en su búsqueda y encontrarían un diario de supervivientes. Leyeron el cómo toda esa gente sufrió por varios días hasta que finalmente terminaron matándose entre ellos y fueron comida para los Vertex. Tras la ira e impotencia de leer ese diario, irían a Suwa para encontrarse con la cruel verdad. No había ningún superviviente, no había rastros de Shiratori o de Sumiko. No había rastros de una organización como el Taicha, ni de ninguna de las personas del pueblo. Nada, solo destrucción. Yuna por su lado encontraría una carta y una asada. Estos eran un mensaje de Shiratori, dejando su última voluntad a su gran amiga, Nogi Wakaba. Chikage con ira diría que ya no había nada acá, igual que en la ciudad. Pero Yuna recalcaría que se les dejó la voluntad de la gente de Suwa, la voluntad de Shiratori, por lo que a pesar de sus nulos conocimientos respecto al tema, plantarían por el resto del día las semillas que habían en el santuario con tal de devolverle algo a la tierra de esa heroína que había fallecido. Tras este momento todas volverían a Shikoku. El plan era llegar hasta el norte de Tokio, pero un mensaje llegaría a Hinata, advirtiéndole que venía una ofensiva enorme de los Vertex. Otra vez se trataba del combate más difícil hasta ese momento. Sí, incluso más difícil del combate en el castillo Amarugame. Había algo extraño en ese combate. Todas aprovecharían de descansar en Shikoku, pero Chikage por su lado entrenaría. Yuna al verla le ayudaría a entrenar. Wakaba y Hinata por su lado, al ver cómo la tensión está tan por los cielos, decidirían hacer un Battle Royale entre las heroínas como una actividad. Así todas iniciarían un combate, pero en cuanto Wakaba estaba por derrotar a Yuna, Chikage saltaría a su defensa y consecutivamente Tama se unió al equipo de las 3 heroínas en contra de Wakaba.
Aún así, Wakaba, demostrando su superioridad, pudo derrotar tanto a Chikage como a Yuna, pero cayó ante la gran estrategia de Anzu, la cual tras traicionar a Tama sería declarada como la ganadora. Como premio, podrían encargarles a cada una el hacer algo que ella desee. Para Wakaba, Tama y Yuna haría una escena típica de novela, pero para Chikage tenía algo diferente planeado. Le pediría solamente que acepte un diploma. Chikage se trataba de la mayor entre las heroínas, aparte esta se estaría graduando en una situación normal, así que como un regalo entre todas le harían un diploma de graduación. Chikage quedaría impactada y sería muy feliz, aceptaría el diploma y disfrutaría de este momento de felicidad, el cual para mejorar aún más la situación se alargaría más tiempo. Entre las Mikos habían planeado hacer un picnic en los árboles de cerezo. Ahí Yoshika podría encontrarse finalmente con Chikage. Todas las Mikos y heroínas esperarían con ansias ese día, sin darse cuenta que este momento de felicidad nunca llegaría. El infierno había regresado a la vida de Chikage. Vale, hemos acabado finalmente con esta parte. Todo lo narrado acá es literalmente el volumen 1 de Nowayu y alguna pequeña parte del volumen 2. Y acá hay mucho que hablar. Empecemos por las consecuencias de la invasión. El hecho de que su madre regresara a casa, pero con esas condiciones, es mega, pero mega jodido. Estamos hablando de casi la persona que le arruinó la vida a Chikage, y ahora tanto Chikage como su padre debían cuidarla. Claro, para Chikage no era tanta responsabilidad, porque en muy poco tiempo se mudaría al castigo Marugame. Pero vamos, es que la cabrona se fue y volvió literalmente cuando se quedó sola y enferma. Y más encima, su pánico al cielo va peor a lo largo de toda la obra. La relación de Chikage con sus compañeras de equipo es de lo mejorcito. El cómo poco a poco van confiando más las unas con las otras. El cómo al inicio tiene problemas con Wakaba, pero aún así la va aceptando. Y en especial, cómo ella fue la que le hizo entender a Wakaba cuál era su error como líder y provocó el cambio en ella, es demasiado top. Además, también Yuna. El cómo Chikage, aun cuando cerró su corazón, Yuna logró entrar en él y terminó volviéndose su pilar emocional, es básicamente precioso, pero también jugaría en contra en un futuro. Por ahora no se nota tanto, pero desde luego el que solo una persona sea la que te mantenga acuerdo no es algo que sea buena idea. Pero fuera de eso, la relación de las dos es preciosa, como Yuna siempre está para Chikage, el cómo esta cambia su comportamiento cuando está con Yuna y cómo básicamente fue su primera amiga en toda su vida, es de verdad hermoso. Cómo no olvidar el regreso de Chikage a su pueblo, es prácticamente un pic, pero de lo que sabes que acabará mal. Literalmente muestra la doble cara de la humanidad. Cuando eres alguien admirable, todos te tratan bien, pero cuando no eras nadie te insultaban o te miraban con desprecio. El que todos la adoren es la demostración de eso. Pero es que la reacción de Chikage es que tú sabes que acabará mal. Ella ve eso como su único valor en la vida. Si la gente que antes la odiaba ahora la amaba solo por ser una heroína, ella debe ser la mejor heroína de todas, lo cual inevitablemente hará que se obsesione con ese pensamiento. Más encima luego tiene ese diálogo con su mamá, donde ella finalmente le dice que ama y se siente orgullosa de su hija. Es que no podemos culpar a Chikage por obsesionarse con eso. Esto acabará mal y todos lo sabíamos, es algo que se huele desde segundos 1. Por último, mencionar su graduación hecha por sus amigas es imposible, loco. Yo es que lloré volviendo a leerlo, porque en verdad yo a Chikage no la puedo superar. Es como dije, su último momento de felicidad en su vida, porque ahora solo sigue entrar en el infierno y tragedia llamada Nowayu. Finalmente el día llegó, el combate que cambiaría la vida de las heroínas para siempre. Anzu antes de iniciar el combate pediría que eviten usar las cartas de triunfo, había algo muy raro en ellas y era mejor evitarlas, por lo que iniciarían el combate, pero el combate se complicaría no mucho tiempo después de iniciarlo, a lo que era necesaria una carta de triunfo. Aún así Anzu lo usó y rápidamente eliminó a los Vertex, ya que ella nunca la había usado en el pasado, pero algo notaría Chikage, y fue la aparición de un Vertex muy raro. Era algo completamente diferente, se parecía mucho al Vertex que se estaba formando en la batalla del castillo Marugame, pero ahora estaba completo, era un Vertex perfecto. Se trataba de Scorpio. Este lanzaría su ataque contra ella y lo evitarían,
aunque lograría dañar el brazo de Anzu, que para empeorar la situación, su cola era venenosa. El Vertex tendría el objetivo principal a Anzu y Tamako. Era difícil. Yuna, Wakaba y Chikage irían en su apoyo, pero los Vertex se pondrían en medio. Había una cantidad enorme de Vertex evolucionados, por lo que al final todas usarían las cartas de triunfo. Había que llegar rápido. Esas dos no podrían aguantar mucho tiempo solas contra ese Vertex. Esos pensamientos pasó por la cabeza de cada una de la heroína, y así sería. Tamako usaría su escudo para defender a Anzu de la muerte. Estaban acorraladas, no podían hacer nada más que esperar su inminente muerte. Con más fuerza, con más desesperación, todas avanzarían hasta sus amigas, pero fue demasiado tarde. El sonido del escudo de Tamako rompiéndose inundó los oídos de las tres, y lo siguiente que verían fue la cola de Scorpio atravesando el abdomen y pecho de sus dos queridas amigas. El grito de Tama resonó en todo el Yukai. Ellas dos no sobrevivirían a esa herida. Con rabia y frustración, con dolor, tanto Wakaba como Chikage se lanzarían en contra de los Vertex, mientras Yuna fue a ver a Anzu y Tama, pero los ataques no hacían nada. Las Chikages eran eliminadas sin problemas, solo sobrevivía por su condición de ser casi inmortal mientras no las maten a todas a la vez, mientras que incluso los cortes super veloces de Wakaba no hacían daño. Esto sería interrumpido ante el grito de dolor de Yuna, la cual sin importarle nada, solo gritaría el nombre de la hada prohibida, Shuten Douji. Con esa transformación, Yuna se lanzaría contra el asesino llena de ira. Ella sí hacía daño al Vertex, pero tanto poder destructivo tenía un precio. Su cuerpo simplemente no soportaba tanto poder. Aún así, seguiría atacando sin importar el daño que sufría su cuerpo. Era todo tan grave que Wakaba la intentó detener mientras Chikage eliminaba a los Vertex pequeños, hasta que finalmente lograron calmar a Yuna, pero ya era tarde. En cuanto salió de la transformación, Yuna caería desmayada, llena de heridas productos de esa forma. Así es, este combate ya ni siquiera podía considerarse una victoria, pues dos heroínas habían muerto. Tras el combate, las sobrevivientes serían llevadas al hospital. Chikage y Wakaba serían dadas de alta esa misma noche, mientras que Yuna quedaría hospitalizada por la gravedad de sus heridas. Para empeorar el resultado de la batalla, el Vertex Perfecto era capaz de corromper el Yukai, y tal y como le explicaron, el daño que recibía el Yukai se reflejaba en Shikoku. Esto antes no era un problema porque las batallas no eran tan destructivas, pero por culpa del Vertex se formó un tornado que acabó con varias vidas civiles. Perdieron la batalla por todos los lados posibles. Al llegar a su casa, Chikage se encerraría e intentaría vomitar, pero no tenía nada que vomitar, por lo que no lo haría. Pero el simple recuerdo de sus dos amigas siendo asesinadas, el simple recuerdo del sonido del escudo rompiéndose, el recuerdo del último grito que hizo Tama, todo eso la hacía sentir miserable. No podría dormir, su estado mental era tan débil que simplemente, incluso al día siguiente, no saldría. Solo saldría el día del funeral de sus amigas. Pero Hinata lo notó, tanto Chikage como Wakaba estaban pálidas. Al volver a su hogar, Chikage tendría un solo pensamiento, algo que no saldría de su cabeza. Ella solo pensó, no quiero morir, no quiero morir, no quiero morir, no quiero morir, no quiero morir. Y así como pensaba eso, menos ganas tenía de salir. El Taicha le pidió que les llamara, ya que todos notaron su inestable estado mental. Pero Chikage decidiría solo ir al hospital, pues Yuna había mejorado y ya estaba despierta. Al ir en el camino escucharía a las víctimas del tornado, viendo que se sienta mucho peor. En cuanto vio a Yuna, esta la abrazaría. Yuna era su único soporte emocional. Chikage no era capaz de aguantar tanto dolor, pero la presencia de Yuna le estaba salvando la vida. Pero ¿qué pasaría con ella si es que Yuna no estuviera ahí? El Taicha cambiaría su estrategia rápidamente. Les pediría a las heroínas que vayan afuera de la barrera del Shinju. Un Vertex enorme se estaba formando. Este era incluso más grande que el Vertex que asesinó a Tama y Anzu, por lo que tanto Wakaba como Chikage usarían sus cartas de triunfo para luchar contra este Vertex, aunque pidiéndole a Yuna que no lo haga porque apenas había salido del hospital. Aún así, era imposible derrotar a este Vertex. Su superioridad era tan grande que de un solo ataque acabaría con 6 de las 7 Chikages. Chikage estuvo a un paso en falso de morir, a lo que Yuna decidiría ignorar las advertencias de sus amigas y usaría el Shuten Douji por segunda vez, pero en esta ocasión no logró ni siquiera darle un golpe al Vertex antes de caer desmayado y vomitar sangre, a lo que decidirían retirarse mientras que ponían a Yuna en el hospital otra vez, por lo que Chikage una vez más estaba sola. Ella, buscando no sentirse tan mal, buscaría en internet apoyo de la gente de Shikoku, pero la realidad de la humanidad era totalmente diferente. Si bien había gente que aún las apoyaban, había mucha más gente que las criticaba, que las odiaban, que las culpaban de todo. La muerte de Anzu y
Tama se habían filtrado, por lo que el internet estaba lleno de críticas hacia ellas. Las llamaban inútiles, las culpaban de todos, que no hacían nada, que nunca se esforzaron, que sus impuestos gastados en ellas no se usaron para nada, que las heroínas no hicieron una mierda, basuras, inútiles, sin valor. Todas esas palabras llenaron la vista de Chikage. ¿Para esto murieron sus amigas? ¿Para esto ellas se esforzaron tanto? ¿Para esto ellas viven en ese infierno? Dentro de Chikage empezó a nacer un sentimiento, odio hacia la humanidad que ella juró defender. Esos malagradecidos son lo peor. A lo largo del mes, las invasiones de los Vertex no les dejó tiempo a descansar. Siendo solo Wakabe y Chikage las únicas heroínas en pie, significaba que los combates se alargarían mucho más. Pero ahora la corrosión del Yukai era un problema serio, por lo que prácticamente en cada combate estaban obligados a usar las cartas de triunfo, provocando que sus cuerpos tengan consecuencias aún más grandes. Pero en cada combate, Chikage solo podría pensar en la muerte. La muerte de Anzu y Tama aún no las había superado. Para empeorar todo, lo que la gente decía de ella nunca salió de su mente. Eres inútil, no tienes valor, eres innecesaria, desaparece, a nadie le importa si te vas, deja de engañarte, eres incompetente, eres débil, siquiera lo intentaste alguna vez, ¿por qué no te mueres? Frases como esas nunca salieron de su cabeza, provocando una duda en ella. ¿Para qué sigo luchando? Incluso fuera del Yukai la situación no era mejor, la sociedad estaba colapsando. El Taicha no sabía cómo lidiar con el descontento de la gente y la filtración de la muerte de Tama y Anzu, que ya era prácticamente conocimiento público. Un doctor la revisaría y le diría que no use más las cartas de triunfo, pero era algo que tenía que hacer. Si no lo hacían, el Yukai se corrompería y más gente moriría. De hecho, eso era lo que tenía que hacer. Si no las usaba y luego había más víctimas, eso les enseñaría al Taicha y a la gente de Shikoku qué pasa si no se sacrifican. Esos cobardes dicen lo que quieren mientras nosotras luchamos. Pero así como dijo eso, Wakaba le detendría, mientras Hinata intentaría hacer apoyo para Chikage, diciéndole que deje salir su tristeza y frustración, pero Chikage simplemente la rechazaría. Wakaba nuevamente le detendría, pero ella no la entiende. Todo tiene que ser lógico, pero Chikage no puede vivir con una lógica fría. No es tan fuerte como ella. Wakaba no tiene idea de lo que se siente ser débil, como ella se sentía. Wakaba se negaba a soltarle y como respuesta a eso, Chikage la empujaría, pero por accidente Wakaba chocaría con una planta decorativa, provocando que se rompa y un pedazo de la maceta se clavaría en la mano de Wakaba. Ante esto, Chikage huiría. Ella no quería eso, no quería causarle daño. Temblando, simplemente se encerraría en su habitación mientras pedía por favor el poder ver a Yuna. La necesitaba, pero no estaba ahí. Aún no podía ir a visitarla y sin Yuna, poco a poco su cabeza empezó a ceder. Empezó a decir que no fue su culpa lo que pasó en el hospital, solo fue mala suerte. Pero una voz le daría la razón. Al ver a su alrededor, solo vio a alguien como ella. Era exactamente igual, como cuando usa su carta de triunfo. Esta le dio la razón. Incluso dijo que tal vez incluso Wakaba se dañó a propósito con esa caída. Empezó a manipular a Chikage, resaltando una frase: Nogi Wakaba es tu enemiga. Tras escuchar eso, el teléfono de Chikage sonaría. Era el Taicha ofreciéndole que sus padres fueran trasladados a la ciudad de Marugame para que vivan todos juntos. El mayor error que cometió el Taicha en toda su historia. Kanamoto Yoshika, al enterarse de la muerte de Anzu y Tama, no se había quedado quieta. Ella por su cuenta investigó todo lo posible de Chikage. Ella adoraba a Chikage, aun cuando no la veía desde hace años, por lo que era consciente de toda su historia, de todo su maltrato, pero lamentablemente por su posición como Miko no podía unirse a las heroínas, solo podía intentar guiar a Hinata de cómo tratar a Chikage. Todo esto empeoró una vez se enteró de los planes del Taicha para tratar con Chikage. Todos sabían que la heroína de nombre Kori Chikage estaba mal mentalmente. El Taicha pensó una cosa: no hay hijo que no ansíe vivir con sus padres, así que pensaron que con ofrecer eso ayudarían el estado mental de su heroína. Yoshika se opondría a esto inmediatamente. Intentaría explicarlo, pero no lo entendían, así que decidiría fugarse para intentar hacer algo, pero todo fue en vano. Fue encontrada de inmediato y castigada en aislamiento por un tiempo, por lo que ahora Chikage estaba completamente sola. Por su lado, Yuna se escapó de su habitación en el hospital para llamar y advertir a Wakaba que vaya a buscar a Chikage. Ella no sabía toda la historia de Chikage, pero estaba muy preocupada de ella. Aparte, no contestaba su teléfono desde hace un tiempo. Incluso descubrieron finalmente el verdadero efecto de las cartas de triunfo. Estas generaban un mal en el cuerpo de las heroínas. Este mal se puede manifestar de diferentes formas, volviéndolas paranoicas, locas
mucho más inestables. De hecho, toda la explosión de emociones que estaba sufriendo Chikage se trataba por culpa del excesivo uso que habían tenido últimamente Chikage y Wakaba. Solo que como Wakaba era más fuerte mentalmente que Chikage, aún no se notaba de forma tan fuerte en la primera. Así que Wakaba se pondría en rumbo a la casa de Chikage, esperando que no fuera demasiado tarde. En el bus, Chikage iría otra vez a su pueblo a ofrecer la mudanza a su padre. Pero al lado de ella estaba otra vez ese clon. Le decía como el Taicha la veía como una herramienta. Ella intentaría evitar escucharle. En cuanto llegó, en vez de ir directo a su hogar, se pasearía un poco, esperando escuchar otra vez las alabanzas que le dieron hace unos meses, como cuando ella visitó su pueblo a la última vez, pero no fue así. Ahora la gente empezó a ignorarle e insultarle otra vez. ¿Eh? ¿Esto es en serio? Frases como, con padres como eso, era obvio que no sería nadie. ¿Lo está intentando siquiera? Tiene agallas para volver cuando por su culpa la gente está muriendo. Se escuchaban por todos lados. ¿Cómo que era su culpa? Pero se le está intentando. ¿Por qué le culpan si ella es la que está sufriendo? La voz no tardaría en volver, recalcando la hipocresía de esa gente. Hace unos meses decían, oh gran heroína, oh gran heroína. Y ahora le dieron la espalda otra vez, recalcando otra vez que Chikage siempre ha estado sola. Todo el mundo la ha lastimado y lo seguirá haciendo. Tras gritar con todas sus fuerzas que se calle, iría corriendo a su antiguo hogar. Hablaría con su padre sobre la propuesta del Taicha, pero este lo tomaría horrible. Su madre no está en condiciones de mudarse. Al contrario, ella debería vivir en un hospital porque ya no era capaz de seguir con vida sin medicamentos. Pero repentinamente cambió de opinión. Cualquier cosa era mejor que vivir en ese pueblo. Kage le preguntaría el por qué, pero este lanzaría hojas de papel al suelo. La gente del pueblo le lanzaban eso constantemente. En los papeles se decían frases como muérete, inútil, la basura solo engendra basura, infelices del pueblo, las heroínas son unas inútiles. Esto era con lo que él debía vivir cada día. Todos le insultan y le ven con odio, y todo es culpa de Chikage. Vaya heroína de mierda resultaste ser. Al final ni siquiera fuiste capaz de proteger a tu propia familia, gritó su padre lleno de ira. ¿Qué diablos? ¿Cómo esto puede estar pasando? Hace nada la miraban con respeto y hoy la odian otra vez. ¿Tamako y Anzu lucharon por esto? La voz volvería, pero ahora no sonaba como una voz diferente. Voz empezó a sonar igual a Chikage. Completaba sus frases, diciéndolo finalmente llegaría a su conclusión. Sus amigas dieron sus vidas por la humanidad, y así es como se lo pagaban. Son estupideces. Ninguna de las heroínas eran basura sin valor. Ellos son la basura sin valor. Ellos lo son. Con ira ella tomaría su guadaña y se iría de su casa. Lo había entendido todo. Nunca hubo una persona parecida a ella. Ese clon nunca existió. Esa voz en realidad eran sus verdaderos pensamientos, la parte de ella misma que había intentado rechazar, pero hoy la abrazaría, porque hoy se vengará. ¿No la van a respetar? ¿No reconocerán sus esfuerzos? ¿No la van a amar? Entonces los matará a todos. Corriendo lograría ver a unas chicas. Estas eran personas que la habían maltratado durante la primaria. Aparecería frente a ellas y desenfundaría su guadaña. Sin parpadear, solo las vería. Una se armó de valentía y le empezaría a insultar, llamándola estúpida, mientras Chikage solo la escuchó, a lo que las otras tres se unirían a insultarle, diciéndole inútiles, diciéndole retardada, diciendo que ninguna hace su trabajo, a lo que Chikage solo levantó su guadaña lentamente y la dejó caer, sin importarle absolutamente nada, cortando a una de las chicas. No era una herida grave, pero causó terror en ellas. Ante esto, una de ellas intentó huir, pero Chikage solo necesitó mover su guadaña para que ésta se tropezara. Esta empezó a rogarle que le deje ir, pero Chikage solo la miraría y ninguna reacción. Activaría su transformación a heroína, sin importarle cuánto le rogaran que les deje ir. Esta le diría una frase: ven y lucha. Tras esta frase le cortaría la mejilla, recalcaría como cada día se enfrentaban a gente más fuerte que ellas. Pero ¿qué es lo que se siente ahora? ¿Qué se siente enfrentarte a alguien mucho más fuerte que tú? Mientras decía eso, seguía haciendo cortes leves. Pelea y quizás entonces entenderás nuestro sufrimiento, gritaría Chikage con todas sus fuerzas. Mientras una chica gritaba del dolor, las otras habían caído al suelo por el miedo. Chikage, ya harta de todo, levantaría su guadaña una última vez. Este era el golpe final.
pero antes de caer, Wakaba lo detendría. Wakaba buscaría hacer entender a Chikage que esa no era ella, pero nada servía. Chikage retrocedió y empezó a luchar con la que en un pasado era su amiga y líder del grupo. Finalmente liberaría todos sus sentimientos. ¡Todos son una basura! ¿Para qué hemos luchado? Si nosotras los protegemos, ¿por qué esos bastardos desagradecidos nos critican? No tiene sentido luchar ni protegerlos. ¡Nada tiene sentido! Con estos gritos, Wakaba intentaría reforzar su pensamiento. Deben proteger a quienes no pueden protegerse solos. Pero no servía. Chikage ya estaba harta. Todo había vuelto a ser como cuando era una niña. Se esforzó de todas las formas posibles para ser mejor, pero otra vez es criticada, otra vez es lastimada. Esta lloraría mientras seguía atacando a Wakaba, pero esta solo se defendería. No quería dañar a una amiga, pero ahí Chikage diría cómo de verdad la odiaba. Wakaba siempre tenía razón. Era la fuerte, la confiable, el centro de atención. Chikage le tenía celos. Ella no lo sabía, pero Chikage no tenía celos por ella. Era admiración. Wakaba era la personificación de todo lo que Chikage deseaba. Eso es lo que hizo que su relación fuera tan complicada desde el primer día. Eso le irritaba de Wakaba. La pelea seguiría hasta que Wakaba mencionaría el cómo Yuna se preocupó de ella. Tras escuchar el nombre de Yuna, Chikage finalmente recuperó la conciencia y vería a su alrededor. Estaba lleno de la gente del pueblo, todas las miradas de odio, desagrado y miedo. Ella al ver a esa gente caería junto a su guadaña, llevándose sus manos a la cabeza y empezando a llorar, pidiendo por favor que no le odien. Ella solo quería ser amada. En ese lugar, todo lo que quedaba era una niña en un traje de heroína, empapada en sus propias lágrimas. Tras ese incidente, Chikage sería suspendida como heroína temporalmente. Yoshika sería levantada de su castigo y se enteraría de lo de Chikage, pero esto la alivió. Esto significaba una cosa: Chikage ya no estaba en riesgo. Ahora era cuestión de tiempo que se puedan ver y ella pueda ayudarle. Ella estaba decidida en que salvaría a Chikage. Por su lado, Chikage ya se había mudado con sus padres en la ciudad. Ahora estaba en arresto domiciliario, por lo que pasaba los días simplemente o jugando o viendo la televisión. Un día empezaron a pasar el discurso de Nogi Wakaba, un discurso lleno de inspiración, donde toda la gente la alabó, todos le amaron. Ella no pudo ser así. ¿En qué se equivocó? ¿Qué hizo mal? Su vida ya no tenía sentido. Ya no era una heroína. Simplemente ya no valía la pena seguir viviendo. Ella otra vez llorando pediría ver a Yuna. Esta ya podía recibir visitas, pero por el arresto domiciliario no podría ir a visitarla. Aún así, Chikage decidiría ir. Iría a escondidas, evitando el contacto con cualquier persona en lo posible y lograría entrar en el hospital. Lograría encontrar a Yuna, pero antes de lanzarse a abrazarla, logró ver que estaba con Wakaba. Por instinto ella se escondería y las vería, envidiándolas. Ellas eran tan brillantes, eran heroínas de pies a cabeza, pero ella no era nada. Era oscura, era odiada, maltratada, era alguien en arresto domiciliario. No tenía simplemente nada. En cuanto notaron la presencia de Chikage, Yuna intentaría ir a verla, pero se caería. Pero quien la levantó fue Wakaba, no Chikage, provocando que Chikage huyera. Ya no había espacio para ella en ese mundo. Para empeorar la situación en el hospital lograron verla, así que los guardias la atraparían como si fuera una delincuente cualquiera y la llevarían a su habitación. Ella se encerraría y gritaría. Ya no tenía nada. Toda su vida se le había sido arrebatado. El respeto, el amor, incluso Yuna, todo se le fue robado. Ella de la ira empezó a destruir su habitación, su PC, sus consolas, su cama. Todo lo rompería. Ya nada valía la pena. A menos que ella lo recupere. Tomaría su teléfono y mandaría un mensaje al Taicha diciendo que ya había reflexionado de sus acciones, a lo que el Taicha, como la banda de inútiles que son, se lo creyeron y le devolverían el sistema de héroes a Chikage, provocando por su culpa el final de su historia. De un momento a otro empezó la forestización. Otro ataque enemigo vendría. Wakaba estaba dudando si podría luchar sola, pero a su lado llegaría Chikage, la cual actuaría como si estuviera bien. Ambas lucharían teniendo un desempeño muy bueno, pero en cuanto Wakaba bajó la guardia, Chikage atacaría a la que era su compañera. Wakaba por puro instinto lo evitó, pero ya era tarde. Chikage había caído otra vez ante el mal de las hadas. Esto porque Chikage ya lo tenía claro. Wakaba lo tenía todo, pero si ella no estuviera, todo lo que tiene Wakaba lo tendría ella. Tendría a Yuna, tendría el amor de la gente, el respeto, la admiración. Por lo que su misión nunca fue acabar con los Vertex, sino que con Wakaba. Así usaría su carta de triunfo, saliendo las 7 Chikages en contra de Wakaba, gritando su nombre, Nogi Wakaba. Ella era el
verdadero enemigo de Chikage. Esta solo pensaría arrepentida en todo lo que vivieron. Hicieron mal, porque esto acabó así. Pudo hacer algo diferente. Tantas preguntas y arrepentimiento venían a la mente de Wakaba. Ella pudo mejorar como persona gracias a Chikage, pero nunca logró ayudarla. Chikage estaba sola. Ya era demasiado tarde. Chikage simplemente ya no tenía vuelta atrás. Por culpa de esta lluvia de pensamientos, Chikage aprovecharía y dejaría acorralada a Wakaba. Pero en cuanto estaba por dar el último golpe, el poder de su hada desaparecería. No solo eso, su transformación como heroína también. Ella había sido abandonada por el Shinju. Así es, Chikage ahora sí lo había perdido todo. Ya no era apta para ser una heroína. Wakaba la vería con arrepentimiento. Pero aún seguían en el Yukai, por lo que aún habían Vertex. Estos irían a atacar a Chikage al estar totalmente indefensa, pero Wakaba la defendería, dejando impactada a Chikage. ¿Por qué?, preguntó, a lo que Wakaba respondería: porque eres mi amiga. No me importa lo que hayas hecho, aún seguimos siendo amigas. Así era, incluso en esta situación, incluso tras intentar matarla, Wakaba aún estaba de su lado. Chikage se quedaría viendo a Wakaba, preguntándose: ¿por qué no pude ser así? ¿Acaso fue por el poder de las hadas? No. ¿Fue por mi pasado? Tampoco. Todo pasó porque fui débil. Y el único problema era la mente de Chikage. En ese caso, si el problema era su mente, ella aún podía ser como Wakaba. Por lo que Chikage se lanzaría contra Wakaba, pero ya no era un ataque, era para salvarla. El ataque de un Vertex que acabaría con la vida de Wakaba llegaría a Chikage, destruyendo desde su hombro derecho hasta su abdomen. Pero ya no dolía. Ante el grito de Wakaba, totalmente desesperado, ella simplemente perdió la conciencia. Una vez abrió los ojos, ella estaba en Shikoku. Wakaba había acabado con todos los Vertex. Wakaba, aún con todas esas heridas, intentó tomar a Chikage, quería llevarla al hospital, pero Chikage ya no podía sentir nada, ni siquiera el calor de las manos de Wakaba. Wakaba lo sabía, esas heridas no era posible curarlas. Chikage ya estaba al borde de la muerte. Ella le pediría que le deje descansar ahí, pero Wakaba no se rendía. En su cabeza, Chikage creía que nadie lloraría por ella, ella solo quería ser amada. Por eso siguió luchando, porque el único valor de su vida era ser una heroína. Pero finalmente entendió que no era así. Cuando perdió sus poderes, no lo perdió todo. Ella aún tenía a sus amigas, cosas como comer juntas, el luchar una al lado de la otra, jugar juntas. Todo eso era valioso. Todos consideraban a Chikage una amiga, pero ya era tarde. Si lo hubiera comprendido antes, ahora sería feliz. Su destino hubiera sido distinto, pero ahora ella simplemente iba a morir. Con sus últimas fuerzas, pediría a Wakaba que le diga a Yuna un gracias por todo, no sin antes decirle unas últimas palabras a Wakaba. Yo siempre te odié, pero yo también te adoraba. De hecho, yo siempre te he amado. Tras decir esas últimas palabras, tu visión se apagaría y caerían unas últimas lágrimas. Ese día, la vida de Kori Chikage se había apagado, dejando a 4 personas llorando por ella. Nogi Wakaba, quien no pudo evitar su muerte, y una Takashima, quien no estuvo cuando más la necesitaba, pues Sato Hinata, quien otra vez sufriría de ver a una amiga muerta sin poder hacer nada, y Hanamoto Yoshika, quien al final sufriría por la muerte de la persona que más adoraba en esta vida. Pero lo que para cualquier persona sería su descanso eterno, para Chikage no se había acabado. Incluso en la muerte, ella no pudo descansar en paz. En la muerte, Chikage pudo tener un descanso eterno, pero su cuerpo, su existencia misma, no pudo correr con la misma suerte. El Taicha de alguna forma se enteró de la verdad. Chikage no solo intentó matar a Wakaba, también fue abandonada por el Shinju. Esto provocó una reacción en ellos. Simplemente alguien que fue abandonada por el Shinju no merece el trato de una heroína. Cancelarían su funeral y toda la ceremonia de despedida de Chikage. Le quitarían todos los beneficios a la familia de Chikage y se les entregaría su cadáver. Aparte, decidirían borrar cualquier registro de Chikage como heroína. Kori Chikage nunca existió.
Tras enterarse de la muerte de Chikage, Yoshika lloró y maldijo al Taicha de todas las formas posibles. Esa panda de inútiles tenían toda la culpa de lo ocurrido. Si tan solo le hubieran hecho caso, si tan solo alguien le hubiera ayudado. Peor aún, si tan solo no hubieran sido engañados tan fácilmente por Chikage, no hubiera pasado nada de esto. Al final, lloraría y advertiría a Hinata que como las Mikos no actúen en contra del Taicha pronto, Wakaba también será una víctima de las malas decisiones de la organización. Tras esto, sería informada de la decisión del Taicha de borrar a Chikage de sus registros, a lo que Yoshika aprovecharía el mal clima por culpa del daño al Yukai para vestirse y salir. Yoshika sufría de una hidrofobia terrible, un simple charco de agua ya le causa miedo, por lo que con las calles inundadas era un verdadero desafío, pero era ahora o nunca. Ella saldría y aunque pudo avanzar lo máximo posible, al final se encontraría con prácticamente un lago imposible de superar. Aunque al inicio pensó en rendirse, al final se armaría de valor y caminaría. No abandonará a Chikage como lo hizo el Taicha, por lo que con fuerzas iría y se encontraría finalmente con Chikage. El padre de Chikage le empezaría a golpear en cuanto se dio cuenta de que Yoshika era del Taicha, pero esta solo le quebraría una botella en su cabeza y le escupiría. Si ella hubiera estado en su lugar, todo hubiera sido diferente. Tras tomar el cuerpo de Chikage huiría, pero no sabía cómo llevaría el cadáver a algún lugar, sintiéndose incluso apenada al notar la falta de su hombro derecho. Pero gracias a Karasuma Kumiko, la mayor de las Mikos y la Miko que descubrió a Yuna, lograría llevarla a su santuario. Entre un lugar con varios lirios rojos abrió uno blanco, y debajo de ese lirio blanco se encontraba Kori Chikage, al fin teniendo un funeral digno de la que alguna vez fue una heroína. Por su lado, Wakaba había sido obligada a hacer una rueda de prensa para motivar a la humanidad, pero en cuanto tocó hablar de Kori Chikage, cambió el discurso del Taicha por completo. Así es, la chica que siempre actuó bajo sus órdenes, hoy no se saltaría una parte del discurso. Ella actuó totalmente en contra de ellos, gritando a todo el mundo que Kori Chikage no se trataba del monstruo que todos creían. Ella era una heroína, ella le salvó la vida. ¿Y acaso alguien que da su vida por otra persona no es una heroína? Entonces, ¿qué diablos es? Una vez acabó la rueda de prensa, diría a los agentes del Taicha que nunca aceptará que el Taicha busque eliminar los registros de Chikage, por lo que temporalmente lograrían evitarlo. Por su lado, Yuna y Wakaba recordarían a Chikage, Tama y Anzu con cariño, extrañando esos momentos de felicidad que solían compartir juntas. Al final, Takashima Yuna también caería asesinada en el combate contra los Vertex, y Nogi Wakaba estuvo a punto de caer también. La humanidad tuvo que rendirse ante los Vertex, y lamentablemente, incluso tras la revolución que causaron las Mikos en el Taicha, incluso recibiendo la ayuda de Yoshika, la cual había desertado para cuidar de Chikage, pues al final eran conscientes que no lograrían defender el nombre de Chikage para siempre. Tarde o temprano, el Taicha volvería a corromperse y nunca aceptarían a Chikage como parte de la historia, pero se esforzarían para mantener su nombre. De alguna manera, por parte de Hinata, el nombre de un arma sería el cañón Chikage, un arma que usarían para luchar contra los dioses cuando sea necesario. Y por otro lado, por Wakaba, dejaría un mensaje a las heroínas del futuro, un mensaje que les pedía no cometer sus mismos errores, un mensaje que iba dedicado a lo que ella hubiera deseado hacer con sus amigas, incluyendo a Chikage. Lamentablemente pasarían los años, y ni siquiera el diario de héroe de las 5 heroínas se salvó de la censura del Taicha. Cada rastro del nombre de Chikage fue eliminado de la historia. Nadie se enteró de quién se trataba de la quinta heroína de ese grupo. Ella solo vivió en la memoria de las 3 únicas supervivientes que le llegaron a conocer. Chikage sería la gran mancha negra en el historial del Taicha, siendo una chica que solo deseaba ser amada. Un simple abrazo en el momento adecuado lo hubiera salvado, pero lamentablemente no solo se acabó su vida, sino que también su propia existencia. Ahora mismo, nadie, excepto ustedes y yo, sabe quién fue la heroína llamada Kori Chikage. Kori Chikage. Así es. No hice un análisis en la parte 3 porque siento que todo lo de su muerte debía ser analizado con lo que pasó tras su muerte y bueno, ¿por dónde empezar? Chikage es de lejos de los mejores personajes de todo Yu Yu Yu. De hecho, ella junto a Wakaba son los personajes más queridos por bastante diferencia. Mi fuente
un comparando gustos en Twitter. Es obvio que no miente. Ya dejando la broma, Chikage es uno de los mejores personajes de la franquicia y en mi caso, mi personaje favorito. Incluso es parte de mis top 5 personajes favoritos de todos los tiempos. Sí, al igual que Chika, aunque la gran diferencia es que yo soy pixel por pixel Core Chikage. Y venga, ¿por dónde empezamos? Así como de empezar por el inicio. Chikage es un personaje que fue creado para reflejar justo lo peor de la humanidad. Es algo necesario para la obra. Todo el tiempo se habla del lado bueno y lo bonito de los humanos. Vamos, tenemos a Wakaba, que es el vivo ejemplo de lo que es ser una heroína. Pero Chikage es lo contrario. Es alguien que sufrió lo peor que la humanidad podría darle. La maldad de los humanos cae todo en Chikage. Su infierno de infancia es algo que sirve no solo para dar toda la base por la que pasará el final del personaje, sino que también marca muy bien el por qué su personalidad es como es. Justamente su personalidad me encanta. Es alguien que se nota que cerró su corazón a las personas, pero al mismo tiempo no es una edgy darks que odia el mundo ni nada de eso. No, al contrario, ella sigue esforzándose por ser amada. Es lo único que quiere, pero claramente el daño que sufrió por todas las personas que conocía le impiden el poder socializar y tratar a la gente como ella desearía. La participación de un personaje como Yuna permite que veamos justamente cómo es la verdadera Chikage. La Chikage que ella misma en un movimiento de autodefensa decidió ocultar. No es solo para hacer un chip, es para mostrar su personalidad verdadera. ¿Y qué es lo que podrían ver los demás si no hubiera pasado por tanta desgracia? No es esa chica que siempre los separa, es alguien muy agradable, muy tierna, que valora mucho sus amistades y se esfuerza por el bien de los demás. Además de ser alguien bastante atenta con las personas, como demostró al entender el bien el problema de la motivación de Wakaba. Es por eso que su evolución en su relación con las heroínas es tan buena. Poco a poco ves como su máscara que se puso para defenderse se va cayendo y poco a poco se une a todas. Claro, su mejor trato es con Yuna, pero ya no rechaza a sus compañeras, les da la oportunidad de jugar a su lado, de divertirse todas juntas. Es simplemente maravilloso. También la dualidad con Wakaba es de lejos de lo mejorcito que tiene el personaje también. Wakaba es todo lo que Chikage quiere en su vida, pero aún así la valora, la quería, pero inevitablemente si su estado mental se quiebra, esa admiración se volvería en celos y esos celos en odio. Por eso la batalla de Chikage versus Wakaba es mi favorita de la obra, porque es el resultado de lo que la serie te plantó desde las primeras interacciones de los dos personajes. Era inevitable que pasara algo así, pero aún así duele, porque tuviste como poco a poco estas dos se fueron volviendo más y más cercanas para que al final todo acabara igual en este combate. La obra no te victimiza, Chikage. La misma Chikage se dio cuenta en sus últimos momentos. Todo lo que había pasado, todo lo que sufrió fue solo por ser débil. Todos sufrieron en sus vidas, pero ella fue quien cayó ante el mal de las hadas. Claro, no todo es culpa de Chikage, todo se le juntó a la pobre, de que los humanos empezaron a odiar a las heroínas, entre que Yuna no estaba ahí para ella y por el uso excesivo de las hadas, tanto ella como Wakaba se vieron tan afectadas, es que era imposible que no pasara nada. Toda la situación desde la muerte de Anzu y Tamako era imposible de manejar para las heroínas, y más con unos inútiles como el Taicha, que Dios santo, como odio el Taicha, por Dios. Funcionan, o sea, están bien escritos, pero loco, vaya pedazo de inútiles. Ya antes de su muerte, la caída de Chikage fue tan bien llevada que Dios, créanme, la manera que está narrado todo esto es una absoluta maravilla. Todo lo de atacar a sus ex compañeras es algo que por cómo estaba yendo la obra, tarde o temprano acabaría pasando. Desde que visitó por primera vez su pueblo ya sabía que todo acabaría mal y así pasó. Loco, eso de solo quiero ser amada me destruyó todo el rato llorando. Tanto la primera vez como cuando hice el guión del video, y ya terminando, su muerte es algo que simplemente aún a día de hoy, habiendo leído Nowayo hace más de un año, digo sin superar. Ella entendió sus problemas y en su último momento decidió ser una heroína una última vez, no porque se transformara, sino que porque dio su vida para salvar a Wakaba. Esta muerte es injusta, es dolorosa, no dejas de sentirte impotente porque sabes que se pudo evitar de mil formas, pero ahí estaba Chikage muriendo y pudiendo decirle esas últimas palabras a Wakaba, diciendo cómo la admiraba e incluso amaba, entendiendo que tenía a más personas a su lado, tenía a sus amigas, no se había quedado sin nada, pero se dio cuenta muy tarde. Es simplemente doloroso a morir, y es que para peor, es como si el mundo no se cansara de golpear a Chikage con más y más y más y más y más, porque lo de que elaboren de la historia ya era la última puñalada que uno jamás esperaría que recibiría el tema de Chikage. Es injusto, porque loco, todo es culpa del Taicha.
En Ujimi te muestran cómo Yoshika pudo investigar a Chikage de forma magistral, lo sabía todo. Incluso Kumiko admite que el Taisha nunca podría hacer un trabajo a ese nivel y aún así no le hicieron caso. Ella advirtió muchas veces cómo las ideas del Taisha parecían escritas por un simio, pero no. Manejaron a Chikage de la peor forma posible y más encima le eliminan de la historia. Por lo menos la única cosa que puede aliviar tanto dolor es que tanto Yoshika le pudo dar un funeral digno a Chikage, incluso golpeando a su padre, que lo agradecí tanto cuando lo leí. Y por otro lado, Wakaba y Hinata hicieron lo posible para mantener el nombre de Chikage lo máximo posible. Pero loco, es que luego en Yu 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 vemos como Chikage fue totalmente eliminada. ¡Ese opening boss me hizo daño, maldición! Es que Dios santo, en verdad, Chikage es un personaje simplemente insuperable. ¿Le cambiaría algo a Chikage? Absolutamente nada. Es un personaje perfecto tal y como es. Su personalidad está muy bien marcada. Su pasado es doloroso a morir, pero sin llegar a ser realmente edgy. Tipo, todo lo que le pasó es algo que pasa, loco. Es un problema real de la sociedad. Su parte como reina es simplemente maravillosa y tiene un desarrollo excepcional. Tanto que en el momento que cae ante el mal de las hadas, simplemente te hace desear que todo acabe bien, a pesar que sabes que no pasará. El final de su personaje es un 10 absoluto. Ella entendiendo lo débil que era, que aún tenía a sus amigos, pero todo esto lo entendió tarde, pues ya no era una heroína y mucho peor, estaba al borde de la muerte, pues simplemente es un pick absoluto, tanto que como dije no lo supera aún y ya su borrado de la historia. No puedo, loco, no puedo, que me voy a poner a llorar otra vez. En fin, Chikage es un personaje perfecto, lo cual sorprende porque aún así tiene un personaje a su lado llamado Wakaba, que está a su nivel. Dos personajes perfectos en una obra como Nowayu. Es que normal que sea una obra maestra. Muchas gracias, gente, por ver este video. Pueden dejar un like si les ha gustado, un comentario porque lo leo absolutamente todos y compartir el video en redes sociales, que de verdad me ayudan muchísimo. Nos vemos en el próximo video de historia y no se olviden de apoyar este si les gusta la idea de ver más videos de historia fuera de Honkai Impact. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye.